gozo al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy, Señor, por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros, yo iré. Muy buenas tardes. Hoy es viernes 27 de agosto. Estamos terminando el mes y por ende también estamos terminando la serie de verdades bíblicas. Pronto comenzaremos la serie de Mateo 24, una serie que no te puedes perder. En septiembre vamos a tener una miniserie de hogar y familia que no te debes perder también. Vamos a tener personas especiales para ese mes. Primero Dios, claro está. Hay veces que tienen alguna cosa y yo pues sigo con el programa. Pero primero Dios, ese mes de septiembre, octubre, tengo entendido va a ser el mes de la familia. Así que vamos a presentarle a Dios en oración nuestras peticiones antes de orar. Entonces voy a leerte los nombres de los que estamos orando. Todo el tiempo estamos en oración y ayer y hoy participé de un grupo de oración que tenemos a las 4 de la mañana y otro a las 5, porque necesitamos orar. Definitivamente el pueblo de Dios necesita orar. Y antes de orar, para entrar en el tema hoy, vamos a leerte los nombres para que continúes orando también con nosotros. Estamos orando por Byron Joseph, el sobrino nieto, todo ha salido bien y queremos que Dios los siga bendiciendo. O por Edwin Meléndez y Lourdes Meléndez. Ella está en la lista de trasplante de riñón. Siempre pedimos a Dios que su voluntad sea un milagro, ¿verdad? Y queremos que Dios pues la siga sosteniendo a ella. Estamos orando también por Fafi Cedeño, por salud, porque ella padece de depresiones y tiene niños pequeños y ellos la necesitan. Ella está pidiendo a Dios que podamos orar por ella. También estamos orando por unos hermanos de nuestra iglesia y los hogares, una pareja de nuestra iglesia y los hogares de nuestra iglesia, para que Dios nos mantenga unidos en oración. Uno de nuestros hermanos pidió oración por Jeff Welch. Él tiene un tumor cerebral y queremos pedirle a Dios tenga misericordia y puedan resolver este problema, este caso, y Dios pueda intervenir para su honra y su gloria. También estamos orando por Mónica. También estamos orando por Marcos. Estamos orando por María Jovita, mi cuñada, y por mi cuñado Miguel.
También oramos por los clubes de conquistadores, aventureros de la iglesia, el programa Misión que tiene este departamento de entrenar líderes para que continúen la obra misionera, la obra de alcanzar a otros. Estamos orando por estos departamentos. También presentaron, una amiga presentó el nombre de Ángela, su esposo, y Alex, para que ellos también puedan ser ganados a través de el Club de los Conquistadores para el Reino de los Cielos. Tenemos también a Sara en nuestras oraciones. Ella tiene un tratamiento para leucemia. Estamos orando mucho por ella, una joven muy especial. Queremos que no te olvides de Karen. También estamos orando por Sara, perdón, y estamos orando por Karen, que tiene cáncer etapa 4 y aparentemente su hijo no está tolerando bien la noticia. Aparentemente, pues, no le han dado esperanza, pero nosotros tenemos un Dios demasiado bueno y demasiado grande y esperamos que su voluntad sea sanar, pero más que todo, su voluntad sea salvar, porque eso es lo que quiere Dios. Ante toda circunstancia, salvarnos. Así que sin más, vamos a presentar estas peticiones delante de nuestro Dios y orar para recibir, entregarle al Señor este programa. Oremos. Buen Dios y amoroso Padre, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti. Te damos gracias, Padre, porque en ti podemos tener confianza de venir sin miedo a presentarte las peticiones, sin temor de que tú siendo tan grande y nosotros tan pequeños. Padre, sabemos que cuando venimos a ti confiadamente, tú oyes y tú contestas. Permite, oh Dios, que cada una de estas personas, de estos seres queridos nuestros, en alguna forma puedan recibir tu toque sanador. Tú desde el cielo puedas mirar su condición y perdonar sus pecados, Padre, y sanarles, oh Dios, si esta es tu santa y divina voluntad. Para tu gloria, Señor, para tu honra, para que tu nombre sea exaltado por siempre. Señor, no importa lo que pase, que tú puedas salvar a cada uno. Y si puedes sanarles, oh Dios, hágase tu voluntad. Bendito Dios, entregamos este programa en tus manos. Habla por mí, Señor, que al abrir tu palabra, Padre, pueda llegar hondo a los corazones de los que escuchan. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sin más, entramos entonces al tema de hoy, que se titula El bautismo. Hace unos viernes atrás tuvimos un punto de este tema y tocamos algunos detalles específicos, pero yo quiero que tú veas el tema, es el bautismo, como un evento público, memorial en la vida del que decide aceptar a Cristo. Yo sé que tú has escuchado de ritos bautismales que se celebran para niños y algunos otros donde se asperja agua, pero quiero dejarte saber que si no está en la Biblia, no puede ser cierto. El procedimiento de bautismo es bíblico y si está en la Biblia, en la forma en que se encuentra en la Biblia, en la forma en que lo detallan los discípulos y los que escriben, nosotros debemos entonces entender que eso tiene un plan, un motivo especial por el cual el bautismo es por inmersión de esa manera.
Recuerda, es un evento público. Es el momento en el que se bautiza decide proclamar ante toda una asamblea que Jesús es su Salvador, que él confía en que los méritos de Cristo le son imputados y que ahora comienza a vivir una vida nueva en Cristo. Esto es el bautismo. Para continuar nuestro tema, quiero compartir contigo la pantalla. Siempre compartimos. Me encantó esta imagen porque cuando yo puse la palabra bautismo en el PowerPoint para hacerlo, me aparece esta escena, esta abejita que va buscando una flor donde pararse. ¿Sabes? Cuando las abejas van de flor en flor, ellas lo que hacen es sacar de la flor ese néctar y polinizar la flor para que pueda dar fruto. Interesante procedimiento, ¿verdad? Yo pienso que cuando nosotros aceptamos a Jesús y Jesús nos perdona y viene a nosotros, viene así como la abejita y envía al Espíritu Santo para quitar de nosotros Jesús con su sangre preciosa. Quita de nosotros, absorbe de nosotros nuestros pecados, los quita, los borra, los echa en el fondo de la mar. Y con el Espíritu Santo poliniza nuestra fe para que demos fruto. Me encantó al verlo porque pensé que definitivamente así se comporta el Espíritu Santo con nosotros. Una imagen que me llamó mucho la atención. Cuando nosotros hablamos de bautismo, nos hacemos varias preguntas. Y hoy el tema tiene muchas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es, Jesús, a quien yo acepto como mi Salvador y por quien yo me bautizo en el agua, ¿me dio ejemplo? ¿Me dio ejemplo de que yo debo hacerlo así? Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, Jesús todavía estaba por comenzar su ministerio. Juan el Bautista había recibido el don del Espíritu Santo mucho antes y había recibido el derecho a predicar el evangelio del reino que había llegado y que estaba con nosotros. Una unción especial, la de Juan el Bautista. Predicaba él esto y en el río Jordán se bautizaban todos aquellos que creían en el Señor, que creían en esta nueva fe, que querían que sus pecados fueran perdonados y lavados en la inmersión en el agua. Y en una de esas ocasiones vino Jesús de Galilea a Juan. Dice Mateo 3:13, llegó al Jordán donde estaba él bautizando para ser bautizado por Juan. Hubo un coloquio entre los dos, pero al fin Jesús fue bautizado. Y cuando subió del agua, dice el versículo 16, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan vio esto y quedó maravillado, porque Juan necesitaba una confirmación de que lo que había hecho, de que ese proceso de comenzar a evangelizar el mundo tenía un fruto preciso. Y era que Jesús iba a hacer ese fruto. Jesús iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Recuerdo que en algún momento, en unos viernes atrás, mencionamos al Espíritu Santo como el agente que estuvo allí como forma de paloma que posó sobre Jesús. Y también mencionamos que en el bautismo de Jesús la deidad estuvo completa. Jesús en el agua. El Espíritu Santo descendió como paloma y Dios desde el cielo habló como voz de trueno, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué maravilloso escuchar que en Jesús se iban a cumplir todas aquellas promesas del libro de Isaías. Pero estamos hablando del bautismo. ¿Nos dio ejemplo Jesús? Sí. ¿Tenía que bautizarse Jesús? No tenía por qué, porque no tenía pecado, no había cometido ningún defecto, ningún error, pero era necesario que en ese momento se ungiera al Santo de los Santos, a Jesús, para que comenzara su ministerio. Entonces, el bautismo de Jesús nos deja un ejemplo que nosotros recibimos de Jesús al ser bautizado. Y es que una vez somos bautizados, nos capacita el cielo para entrar en el evangelio del Señor. Ahora estamos, cuando nos bautizamos, capacitados para predicar el evangelio del reino de Dios. Interesante cómo con el bautismo de Jesús nos deja saber que solo a través de el bautismo podemos comenzar a trabajar en la obra del Señor. Lo podemos hacer antes, claro está, pero con la bendición del Espíritu, con el perdón de nuestros pecados, con el ejemplo, con el testimonio vivo ante el mundo de que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, ya es otra cosa. Por eso es importante el bautismo público. Otra pregunta que nos hacemos. ¿Esta ceremonia está íntimamente ligada con el creer en Jesucristo? ¿Será que es obligatorio bautizarse? ¿Está entrelazada, está casada el bautismo con el creer en Jesús? Creo en Jesús, pero no me quiero bautizar. ¿Qué nos dice Marcos 16, 15 al 16? Jesús les dio una orden a todos aquellos discípulos que le estaban siguiendo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mira lo que dice, mas el que no creyere será condenado. Cuán importante está esta unión de creer en Jesús y el bautismo por inmersión. Muy importante, porque si crees, debes dar entonces una evidencia pública del bautismo. Además de ser una evidencia pública, tiene otra connotación que vamos a estudiar también. Veamos cómo asoció el apóstol Pedro el bautismo en su instrucción en el día de Pentecostés. La semana pasada tocamos el tema del Pentecostés y cómo ellos todos empezaron a hablar en otras lenguas, no en glosolalias, en otras lenguas reconocidas de los que estaban oyendo en la parte de abajo del aposento alto. Y ellos impresionados por lo que oían,
el evangelio de que Jesús era el Salvador, de que había sido muerto, crucificado y resucitado, y de que estaría pronto a volver por aquellos que lo aceptan. Entonces ellos se vieron conmovidos por la palabra de los apóstoles y dijeron: ¿no son estos galileos los que hablan lo que están diciendo? ¿No lo escucho yo en mi propia lengua? Pedro les dijo, Hechos 2:28, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Pedro relacionó el bautismo para el perdón de pecados. Jesús nos da ejemplo y lo relacionamos, el bautismo de Jesús, con el comienzo de la encomienda de predicar el evangelio. Ahora, Pedro nos relaciona el bautismo con el perdón de nuestros pecados. Cuán interesante es el estudio del bautismo, cuán necesario es entenderlo para que no seamos confundidos. Tenemos otro caso. Pablo y Silas estaban predicando que el reino de Dios se cumplía en Jesús, que Jesús era el Cordero. Predicaban en todo lugar donde iban, pero había un grupo de fariseos que no querían que Pablo y Silas predicaran esta palabra. Hicieron que los golpearan y los azotaran, y heridos los metieron en la cárcel. Estaban heridos, sangrando, y así los pusieron en un cepo, perdón. Pero ¿saben qué hacían? Pablo y Silas cantaban en la cárcel, cantaban himnos, alabanzas, cantos de gozo. Y los otros presos se quedaban maravillados de oír el testimonio de estos dos hijos fieles de Dios, que en vez de quejarse, cantaban. Cuando cantaban a medianoche, hubo un gran temblor de tierra. La cárcel se abrió. Los soldados, los cepos se abrieron. Todas las cárceles fueron abiertas. Pero Pablo y Silas estaban dentro con los soldados que cantaban ellos. Ellos cantaban, los presos cantaban. Y el carcelero de Filipos, al ver todo lo que estaba ocurriendo, vino corriendo y pensó, al ver la cárcel abierta, que se habían ido. Sacó su espada, desenvainó, y cuando se iba a quitar la vida, Pablo y Silas le dijeron, no lo hagas, estamos todos aquí. Por el ejemplo de Pablo y Silas y los presos que estaban allí, que no se fueron, este hombre conoció el evangelio. Él se los llevó a su casa, dice. Le lavó las heridas, les sanó, los vendó y después les preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, en Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el próximo texto dice que en ese momento fueron bautizados. ¿Sabes? El bautismo es un acto de creer. Una vez crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal,
y decides hacer un testimonio público y entregar tu vida al Señor Jesús a través del bautismo, y a través del bautismo recibes el llamado de predicar el evangelio, también recibes el don del perdón de pecados porque creíste en el Señor Jesús. ¿Cuán importante es creer? ¿Saben? No nos podemos bautizar sin creer. Cuando hay personas que se bautizan sin creer, tienen muchos problemas dentro de la iglesia. Todo lo que la iglesia hace les sale mal. No les gusta. Hay muchas reglas. Hay mucho problema en la iglesia. No me gusta cómo me tratan. Porque no creyeron en Jesús. No creyeron. El que cree en Jesús lo sigue. El que cree a Jesús guarda sus mandamientos. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es importante creer. Creer es un punto muy importante para tomar la decisión de seguir a Jesús. No te bautices porque otro te está obligando. No te bautices porque el que dirán, que llevas ya muchos años visitando la iglesia y te han dicho, ¿cuándo te vas a bautizar? No, tú te bautizas cuando creas que Jesús es tu Salvador. No lo hagas por presión, porque si lo haces así, la iglesia para ti va a ser una cárcel, va a ser una cruz, un martirio. No te va a gustar nada. Cuando el Espíritu Santo te diga cosas que tienes que cambiar y dejar, vas a pelear con el Espíritu y vas a terminar saliéndote de la iglesia y vas a cometer un peor daño que el que no te haya bautizado. Es mejor que te quedes así visitando. Es mejor que sigas aprendiendo a que te bautices sin aceptar verdaderamente y de corazón al verdadero, al Hijo de Dios, al dueño del evangelio, el cual se llama Jesús. No le toca muy bien a las personas cuando se bautizan sin creer en Jesús, porque de creer, uno puede creer en cualquier cosa, pero para ser cristiano, Jesús no es cualquier cosa. Jesús es el Salvador del mundo, Salvador de la raza humana. Cuando creemos y aceptamos a Jesús, ¿qué sucede en nosotros? Hechos 16:31 dice, y él tomándoles a Pablo y Silas, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Esto es lo que ocurre cuando creemos. El carcelero de Filipo creyó, se volvió bondadoso, ya no golpea, ya no hiere a los demás. Ahora acepta una verdad que se llama Jesús, el cual le dice que debe ser humilde y no ser orgulloso. Y cuando aceptas a Jesús en tu corazón, sientes paz, sientes gozo, porque tu vida pasada terminó ahí. Y ahora vas y te entregas al Señor con todo tu corazón para servirle. Y entonces Él pone sobre ti su cruz, la cual es su evangelio. La cruz de Cristo no es un pedazo de madera pesada. La cruz de Cristo es liviana, porque su evangelio es el que produce libertad. Libertad de las tradiciones, libertad del mundo, libertad del pecado, libertad de costumbres, libertad de tradiciones impuestas por hombres que no son bíblicas.
conoces la verdadera libertad cuando aceptas el yugo de Cristo, cuando aceptas llevar a otros su evangelio. Jesús llevó con gozo su evangelio. Si no hubiese sido así, la cruz no hubiese existido. Porque en el Getsemaní, Jesús sufría porque sabía lo que iba a vivir. Pero decidió aceptar la voluntad del Padre y someterse al Padre. Como tú y yo, cuando decidimos servir a Cristo y aceptarlo, nos sometemos a Jesús. Nos sometemos al Padre y a la voluntad del Padre, quien envió a Jesús para morir por nosotros. El carcelero de Filipo creyó, actuó, se bautizó, dio evidencia pública de que había aceptado a un Salvador glorioso. ¿Cómo respondemos nosotros ante la verdad llamada Jesús y su evangelio? ¿Cómo respondemos nosotros? Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Verdaderamente somos libres cuando venimos a Jesús. Él nos liberta. Guardamos los mandamientos por amor a Él. Ya te lo dije, Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Leamos qué dice Hechos 22:16. Si has escuchado la voz de Dios hablándote y pidiéndote que escuches y que sigas a Jesús, este es el consejo que nos da el apóstol. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesús. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sabe? Ninguna de las cosas que nosotros hagamos bien, ni aun guardando la ley de Dios, ni guardando bien el sábado, nada de eso nos salva, ni por ninguna obra de justicia que hagamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué privilegio el nuestro de bajar a las aguas. Todavía recuerdo cuando bajé a las aguas en un río allá en Betel, en el Verde, en Río Grande. ¿Cómo debemos responder nosotros ante esta verdad llamada Jesús? Tito dice que nos salvó, no por nuestras obras, no por nada de lo que tú hagas. Mira cómo lo dice Pedro, primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia en Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuán importante, cuánto debemos nosotros
agradecerle a Dios, porque ahora Él cambia nuestra conciencia. Es un proceso, entramos en un proceso de santificación. Al bautizarnos, resucitamos con Jesús a la vida. Cuán interesante como vemos el bautismo, porque el bautismo también representa la muerte del Señor Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38, nos relata la historia de cómo Felipe fue llevado por el Espíritu, guiado hasta el desierto, donde se encontraba allí un eunuco, era el tesorero de la reina de Candace, y este hombre venía leyendo, había estado en Jerusalén, y venía de regreso hacia Candace y estaba leyendo el libro de Isaías. Pero el Espíritu sabía que él no lo entendía. Y Felipe fue llevado allí por el Espíritu. Y dice que Felipe le preguntó al eunuco, si lees el capítulo completo, la sección del 28 al 38, dice que Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él no entendía lo que leía. Así que Felipe le abrió el libro de Isaías, capítulo 53, que Jesús había sido y cordero inocente, llevado al matadero, que no abrió su boca, que había muerto por los pecados, que había resucitado y que él era testigo de lo que había sucedido. Todo esto impresionó el corazón de este hombre. Y sabes, versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco comprendió, creyó, tomó la decisión y decidió que necesitaba bautizarse. Uno que no era cristiano, que había ido a las celebraciones que siempre se hacían en Jerusalén, porque las celebraciones en Jerusalén eran una cosa tremenda. Y decidió que en aquella agua él necesitaba ser bautizado. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco bajaron y Felipe lo bautizó. ¿Qué te detiene a ti? Nuestra iglesia tiene bautisterio. ¿Crees en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Jesús, tu testimonio se vuelve en una antorcha. Tú te vuelves una flama y tú testificas a otros. Entonces, al creer, te bautizas. Hechos 8:12 dice, pero creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Fue en ese momento que el Espíritu se llevó a Felipe al desierto donde estaba el eunuco. En un momento en el que Felipe estaba en todo su apogeo, hablando de su maestro, del Salvador. Yo quisiera hablarte de ese maestro, de ese Salvador. Todos nosotros debemos tener una experiencia diaria con el Señor. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la experiencia del que se bautiza? El que se bautiza tiene una experiencia de gozo,
Romanos 6, 3 al 5 dice, oh, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Jesús murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Cuando nos bautizamos por inmersión en las aguas, estamos siendo bautizados en la muerte de Jesús, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. En ese momento, cuando te entierran todo tu cuerpo en el agua y no puedes respirar, cesa todo por unos segundos. Y si no te sacan de nuevo para afuera y buscas aire, mueres. El bautismo es un símbolo de la muerte vicaria de Cristo Jesús. Por eso es que es tan importante para el creyente bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por inmersión, porque al morir en las aguas, tus pecados quedan enterrados en la cruz de Cristo. Y juntamente eres sepultado con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, al salir de las aguas, andemos en nueva vida. Por eso es que es importante creer, porque si tú bajas a las aguas sin creer, no ha pasado nada. Tus pecados siguen contigo. Tienes que creer para ser bautizado. Tienes que creer en que Jesús murió en la cruz por ti y que es el único. Sí, lo voy a repetir de nuevo. El único que puede perdonar tus pecados y darte una página en blanco para que comiences a vivir una vida en fe, con un yugo diferente, un evangelio puro, sin mancha, que predicar al mundo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Todo aquel que muere en Jesús tiene vida eterna. Todo aquel que ha bajado a las aguas y por cosas de la vida descanse antes de que venga el Señor, volverá a vivir, porque Jesús es la resurrección y la vida. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como creyentes después de ser bautizados y unidos a la vid, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte y su resurrección? Colosenses 3:1 nos da la respuesta. Si pues habéis resucitado con Cristo, mira el secreto. Buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Dios sentado a la diestra de Dios. Jesús está allí intercediendo por ti en el monte Sión, en ese lugar donde todos los nombres de los que dicen ser cristianos y creyentes se está pasando lista. Allí Jesús está intercediendo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice, si pues habéis resucitado, haber sido bautizado y haber visto vuelto a la vida después del bautismo con Cristo, busca primeramente entonces las cosas de arriba.
Ya no debemos estar buscando las cosas de la tierra y menos en este tiempo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos del fin. Debemos prepararnos, acelerar nuestro paso. Si todavía no has recibido el bautismo porque no has creído, te animo a creer en Jesús, no por miedo. A Jesús no lo busques por miedo a lo que está ocurriendo en el mundo. No, a Jesús tú lo buscas porque crees en Él, porque crees que Él tiene la solución para tu vida. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. ¿Qué harás? ¿Ya fuiste bautizado, pero no conocías toda la verdad? ¿Fuiste bautizado con unas gotitas de agua sobre tu cabeza y hoy entendiste que debe ser por inmersión después de creer? ¿Será que no tienes toda la verdad? ¿Será que todavía necesites repasar algunas verdades que son bíblicas, pero son contrarias a lo que tú has conocido? Entonces ven, escríbenos ATC, Ministerio ATC 2021 a gmail.com o envíame un texto 334-354-4849. ¿Crees que necesitas bautizarte? ¿Es porque crees en Jesús o es porque tienes miedo? Yo espero que es porque crees en Jesús. Jesús es la libertad. Jesús es el Dios Todopoderoso. Y el yugo de Cristo es fácil llevar. Es un evangelio puro, sin mancha, sin arruga. Es un evangelio que te da libertad del yugo, de opresión, de esclavitud, de ritos, de culturas, de costumbres. ¿Deseas aceptar a Jesús como tu Salvador personal? ¿Decides creerle a la palabra de Dios? Quiero orar por ti antes de terminar. Poderoso Dios, cuán grande eres. Solo tú eres dueño de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Querido Padre, aquellos que están escuchando este tema hoy, viernes, te ruego y te pido, Padre, que los guardes del mal, que los separes para ti, que ellos puedan creer en ti, oh Dios. Envía tu espíritu, envía tus ángeles a inquietarlos, oh Dios, para que ellos puedan entender cuán apremiante y cuán importante es aceptar a Jesús, creer en Él y seguirlo. Señor, guárdanos. Bendice este ministerio ante toda circunstancia y que nosotros podamos seguir adelante pregonando tus verdades bíblicas. Bendícenos, oh Dios, al dormir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, este evangelio del reino se llama Jesús, un evangelio de libertad, un evangelio puro, una cruz fácil de llevar, porque esta cruz nos llevará hasta el reino de los cielos. Dios te bendiga y nos vemos la semana próxima con un maravilloso tema del Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otro.